9 de la mañana, 33 minutos, 17 grados la temperatura. Esta mañana relativamente fresca, aún primaveral, pero un poquito fresca, más la sensación térmica con el viento hace que sea un poquitito más bajo. Y con mucho placer estamos recibiendo al ministro de Economía, el contador Danilo Astori. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. Muchas Buenos gracias días por la invitación. Bueno, es un placer tenerlo. Hay muchos temas hoy sobre la mesa. Por lo menos hasta las 19:30 podemos hablar de economía. Después no sé. Ojalá cambiemos de tema. Y positivamente. Claro. ¿Trajo la corbata? No trajo la corbata que lleva habitualmente ADM, que es notoriamente tricolor. Se ve que hoy se apiadó de un pobre man ya sufrido. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Trabajando fuerte. En una etapa en que el país requiere mucha dedicación, porque no estamos viviendo, por cierto, en un ámbito global positivo, sino más bien un contexto confuso, por otra parte contradictorio, con guerras comerciales impulsadas por las potencias más grandes del mundo, como Estados Unidos y China, y un barrio con problemas, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sin embargo, Uruguay ha logrado surcar estas aguas procelosas y ha seguido creciendo, nunca hemos parado de crecer, naturalmente a un ritmo inferior al del pasado, pero hemos mantenido al país creciendo. Cuando digo hemos, me refiero no al Ministerio de Economía, sino a todos los uruguayos, claro, porque es un esfuerzo de todo el pueblo uruguayo. Y vamos a seguir creciendo este año también, y con perspectivas de crecimiento el año que viene. Repito, un crecimiento menor al del pasado, pero lo fundamental es no dejar de crecer, precisamente a través de los factores que nos han permitido diferenciarnos de situaciones muy complicadas en los vecinos grandes, ¿no? En Argentina y en Brasil. Pero situaciones que, y viendo como usted ha hecho una evaluación de lo macro, situaciones que uno puede presagiar se pueden complicar aún más, sin saber, por ejemplo, muy claramente qué puede suceder con Brasil, inclusive hasta la propia reacción de un Uruguay que ya está prácticamente sumergido en campaña electoral. Sabemos que los años electorales son años particularmente que hay que tener un ojo muy crítico a la hora de cada decisión que se tome, más que nada porque le cabe a usted la responsabilidad de entregar los números, ¿verdad?, de un tercer gobierno del Frente Amplio. Y usted sabe que gran parte de la campaña electoral se apoya en los números que desde la economía se pueden presentar al final del periodo, en este caso del gobierno del doctor Vázquez. Estoy de acuerdo, concuerdo con esta reflexión que no hace otra cosa que confirmar esa dosis de incertidumbre que hay, en este caso, sobre el futuro de Argentina y Brasil. Pero justamente al respecto digo que Uruguay ha construido lo que nosotros hemos llamado un desacople del vecindario. El comportamiento económico de Uruguay ha sido muy distinto al de Argentina y al de Brasil. Lo puedo sintetizar en un solo número, ¿verdad? Ese desacople se produjo entre 2011 y la actualidad. Y desde 2011 hasta la actualidad, Uruguay creció 21%. Argentina y Brasil no crecieron nada. Esa es, digamos, la fortaleza que ha construido el Uruguay. El poderse diferenciar de la situación económica de los vecinos, que tiene además, desde el punto de vista macroeconómico, un desorden importante, a lo cual hay que agregar la incertidumbre que incluso tiene cariz político, ¿verdad?, en los dos países. Así que hay que seguir muy atentos, por cierto. En el caso de Argentina, no es menor el grado de influencia que tiene el turismo. Uruguay vende servicios turísticos a Argentina como su principal cliente en esta materia y fundamentalmente
Estamos atendiendo a que esto no experimente ningún deterioro. El último fin de semana fue muy auspicioso. Uruguay se llenó de turistas otra vez a una cifra o con una cifra comparable a la del año pasado, que fue excelente. El año pasado en Uruguay entraron 4 millones de personas, de las cuales la mayoría vino de Argentina. Pero tienen que venir y gastar, ¿no? Sí, y eso hay que cuidarlo. Tienen que venir y gastar. El gasto el año pasado fue muy bueno también. Lo voy a expresar en términos de ingresos. Uruguay obtuvo ingresos por 2.300 millones de dólares. Este es el mayor ingreso de cualquier exportación que hace el país. Es el rubro fundamental, más importante que la carne, la celulosa, la soja. El principal rubro de exportación del país es el turismo receptivo. Y el turismo receptivo viene de la Argentina, y eso hay que cuidarlo. Astori, ¿qué economía tenemos que esperar de un Brasil con Bolsonaro? Todo parece indicar que se va a imponer, según las que dicen las encuestas. Perdonen la reiteración. Dosis de incertidumbre, una vez más. Primero, no me gusta hablar de este candidato porque todavía no tenemos un resultado electoral. Por lo tanto, no me corresponde a mí hablar acerca de alguno de los participantes antes de tener un resultado. Ahora, convengamos que ese es el escenario más hipotético, ¿no? Ese es el más probable a esta altura, y es un candidato, por cierto, que no se puede ignorar. Ahora, aquí nuevamente tengo que recurrir a la dificultad para establecer previsiones, porque se dice que este candidato designaría como ministro de Hacienda, que así se llama en Brasil, a una persona de una ideología y de un talante, digamos, claramente liberal. Característica que no aparece en el discurso del candidato presidencial. Entonces, ¿qué va a resultar de esa combinación? Yo realmente no lo puedo saber. Aguardo a que, digamos, Brasil mantenga su vocación integracionista con Argentina, con Paraguay y con Uruguay, porque el bloque para nosotros es muy importante, sobre todo pensando en acuerdos fuera de la región, ¿verdad? Así que bueno, tendremos que seguir también paso a paso precisamente la realidad brasileña desde este punto de vista. Ministro, ¿se está evaluando una suba de los combustibles? No hay ninguna decisión al respecto, así que yo no les puedo hacer ningún anuncio. Como se sabe, se sigue paso a paso la evolución de las variables que están, digamos, en la base de una decisión de este tipo. Me refiero al tipo de cambio, al precio del crudo. Todo eso pide un aumento. Por eso. Yo no lo estoy anunciando porque estamos analizando el tema recién y no hay, repito, ninguna decisión al respecto. ¿Tiene espalda financiera ANCAP como para soportar que el promedio del año del crudo y del dólar estén por encima de los precios establecidos? No voy a vincular una cosa con la otra porque realmente, como les dije hoy, perdonen nuevamente la reiteración, no hay ninguna decisión al respecto. Pero ANCAP viene mejorando mucho sus números, ¿no? Con respecto al pasado relativamente tormentoso que tuvo en años anteriores. Para empezar, y puedo decir que hemos ayudado mucho a este proceso, ANCAP mejoró, notoriamente la composición de su endeudamiento, el nivel de su endeudamiento. Ese fue el primer punto que se atacó al respecto. Y a partir de ese punto, el ordenamiento de la gestión, de las inversiones, de los gastos operativos, han conducido a una mejora notoria en el balance de ANCAP. La hoja de balance de ANCAP hoy es significativamente mejor que la que tenía hace un par de años, por poner un punto de referencia de comparación. Y tenemos que seguir lográndolo porque
cuanto mejor sea el funcionamiento de ANCAP, mayores beneficios va a haber para la población. Yo tengo que llevarlo un poco a un terreno político y créame que no hay ninguna animosidad, por eso quiero ser muy claro en la pregunta. Indudablemente el trabajo de Marta Jara, de la presidenta de ANCAP, para lo cual fue convocada. Recordemos la situación en la que a ella se le solicita la responsabilidad de poner un poco en orden ANCAP. Bueno, ha motivado todo tipo de declaraciones y yo no puedo soslayar hasta alguna declaración del ex vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, en el sentido de que los buenos números de ANCAP hoy tienen que ver con las inversiones criticadas en su momento realizadas por él. En un claro juego político de atribuirse, esto lo digo yo, me parece a mí, un claro trabajo profesional que se ha tratado de realizar y que mucho trabajo ha dado de acomodar las cuentas. Aún con las críticas que se le ha hecho a usted, ministro, con respecto a sostener un precio de los combustibles para que los números de ANCAP dieran cierto. Me gustaría que tuviera una reflexión con respecto a No, esa... quiero señalar que hay notorias diferencias entre la gestión anterior de ANCAP y la actual. Algunas de cuyas características estaba recién comentando, ¿verdad? Comenzamos por ordenar las inversiones, el endeudamiento. Culminamos el periodo pasado de gobierno con una falta de coordinación importante en las inversiones, ya no solo de ANCAP, sino de todas las empresas públicas. Y al comenzar este periodo de gobierno, recuerdo que tuvimos una reunión muy importante junto al presidente Vázquez, con todos los presidentes de las 5 empresas públicas más importantes del país. ANCAP, Antel, UTE, OCE y el puerto. Los 5 presidentes, y allí planteamos 2 cosas. Primero, tenemos que coordinar y ordenar las inversiones que habían terminado el periodo anterior con una carencia importante desde este punto de vista. Y por supuesto, no solo coordinarlas entre las 5, sino dentro de las 5 también. Y acá entraba ANCAP. Y segundo, tenemos que moderar muchísimo los gastos operativos. Uruguay ya estaba con exigencias fiscales muy grandes y las empresas públicas tienen, para bien o para mal, una gran incidencia fiscal. Pero allí empezó a cambiar la administración y la gestión de ANCAP, que hoy es, vuelvo a repetir, a partir de una reestructuración de su endeudamiento, un ordenamiento de sus inversiones y una reducción y racionalización de sus costos operativos, resultados totalmente distintos. Cuidado, que yo no quiero decir con esto que esté todo hecho en ANCAP, ni mucho menos. Hay que seguir adelante. Lo que pasa es que estoy identificando la orientación de los nuevos caminos que se están transitando. ¿Hoy aporta rentas generales ANCAP? ¿Está volcando a rentas generales? Sí. ¿Cuánto está pasando? Voy a dar el número global de las 5 grandes empresas, porque no tengo acá, al menos, el número correspondiente a cada uno. Bien. Pero de pasar, esto es muy importante, por eso la pregunta es bien pertinente, de pasar a explicar la mitad del deterioro fiscal, en el periodo pasado, estas 5 empresas pasaron a explicar una contribución positiva de 1 punto del producto al resultado fiscal. O sea, fue un cambio importante. Vuelvo a repetir, no es un cambio definitivo, es un cambio que se inscribe en un proceso que tenemos que seguir transitando. Hay un rumbo, hay una orientación y por ese camino hay que seguir trabajando. Ya que estamos en el tema combustibles y para ir redondeando el tema combustibles, me gustaría preguntarle, porque la verdad que uno cuando va al surtidor dice, che, está cara la nafta en Uruguay, ¿no? O sea, la posibilidad de importar nafta frente a una situación de conveniencia no es manejada. Bueno, yo creo que el país en su conjunto, la sociedad uruguaya, ha tomado una decisión al respecto. Una decisión con un resultado muy claro, ¿verdad? Que fue el camino de seguir fortaleciendo la refinación de combustible aquí en el Uruguay.
y el camino de seguir fortaleciendo a nuestra empresa ANCAP. Y es una decisión del pueblo uruguayo que tenemos que escuchar y aplicar en la práctica, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad existe siempre, pero Uruguay ha elegido el camino de seguir refinando acá, en Uruguay. Lo cual, a pesar de que algunos compatriotas lo ven como algo negativo, como algo costoso, también tiene aspectos muy positivos, como es el de asegurar el abastecimiento de un insumo tan importante como es el combustible en Uruguay, que es una especie de, digamos, de circulación sanguínea para toda la estructura de la economía uruguaya. Es como la sangre que circula por las venas, ¿verdad? Y el resultado de tener esa certeza de abastecimiento cuando el país lo necesita, allí está ANCAP abasteciendo, a veces a un precio alto, sin duda, lo reconocemos, pero este aspecto no deja de ser positivo. Hablando de tarifas públicas, otra tiene que ver con la de la UTE, ¿no? La de energía eléctrica, que hace unos años se mencionaba la posibilidad de una baja. Los gremios reclaman de que sí se podría bajar la tarifa, y por otra parte también se denuncian, bueno, recortes presupuestales que afectan a la calidad del servicio y reestructuras. ¿En qué sentido se está evolucionando? Bueno, comencemos por ver los aspectos positivos, ¿no? Ha habido un cambio radical de la matriz energética uruguaya, que hoy se basa en la generación de energía a partir de recursos naturales, como la energía eólica, la fotovoltaica, la biomasa. Por supuesto, seguimos generando con energía de origen hidrológico. Y luego, adicionalmente, el gas natural, que también incluye o incorpora su presencia a esta nueva matriz. Y esto ha sido muy bueno para Uruguay, porque le ha permitido a la empresa líder en la materia, que es la UTE, también a tener una mejora muy notable de su gestión. Segundo, durante varios de los años recientes, las tarifas de UTE descendieron en términos reales, esto es, aumentaron menos que la inflación. Tercero, cuando se trata de una empresa pública, la fijación de tarifas siempre tiene que tener en cuenta el equilibrio entre varios factores. Primero, la propia empresa. Tenemos que cuidar a la empresa. La empresa no puede fijar tarifas que vayan en contra de su propia situación. Pero eso hay que equilibrarlo, reitero, con el interés general también. El interés general, por ejemplo, consiste en que no haya impacto inflacionario en las tarifas que se fijan, no haya impacto fiscal negativo en las tarifas que se fijan, y al mismo tiempo contribuyan al bienestar general de la población, tratando de disminuir en términos reales. Disminuir en términos reales quiere decir aumentar o evolucionar por debajo de la inflación. De eso se trata. A nosotros nos gustaría mucho asentar estructuralmente, establemente, ese equilibrio entre la realidad de la empresa y la necesidad o conveniencia del pueblo uruguayo, entendido en su conjunto, no solo los consumidores de UTE, toda la sociedad uruguaya, ¿verdad? Usted ha insistido mucho que la capacidad contributiva de los uruguayos ya está al límite. No hay margen. Yo me referí más que a la capacidad contributiva a otro concepto, que es la presión tributaria, ¿verdad? Ah, bueno, sí, a eso me refería. A mí me parece que hemos llegado a un nivel en el que es a todas luces inconveniente aumentar esa carga tributaria en relación a la producción o la actividad. Y es por eso que no tenemos en el horizonte que vendrá en materia de política económica ningún incremento de esa carga tributaria entre nuestras previsiones. Y por eso es que vamos a actuar en ese sentido, ¿verdad? Intentando promover con estímulos a la inversión, un crecimiento de la misma, que la estamos necesitando porque hay un problema
que no podemos soslayar en Uruguay, un problema económico, para mí el más importante, que es el empleo. Hemos perdido muchas fuentes de trabajo, tenemos que recuperarlas y por lo tanto recorrer el camino genuino de creación de empleo que es la inversión. ¿Y por qué ha caído la inversión, ministro? Bueno, ha caído en primer lugar en todo el mundo, en los países emergentes. Uruguay no es una excepción, porque como consecuencia del fortalecimiento de la política norteamericana y de la economía norteamericana, no solo el efecto es la apreciación del dólar, como es notorio, y la devaluación de nuestras monedas, sino que además hay un reflujo de capitales hacia, precisamente, una economía muy fuerte como la de Estados Unidos, entre otras, que además está subiendo las tasas de interés. Entonces, eso hace que haya cambios en los movimientos de capitales en el mundo. Y eso ha afectado a Uruguay también. No solo a Uruguay, en América Latina, a casi todos los países de América Latina. Y entonces se trata de contrarrestar estas tendencias en la medida de lo posible con medidas de política interna. ¿Cuáles son en el caso de la inversión? Bueno, estímulos económicos para reforzar el clima de inversión en el país y lograr niveles más altos desde este punto de vista. Ministro, hacemos una brevísima pausa, pero ya le dejo planteada una pregunta capciosa. Yo lo escuché decir lo mismo cuando arrancamos este periodo de gobierno, que no daba más la presión tributaria, y me encajó ahí una consolidación, no sé qué, como él la llamó. La consolidación fiscal. Me enchufó, me subió el IRPF, ya más o menos va sacando el cálculo de lo que gano, o sea que sabe que fui de los afectados con el tema, pero yo le creí que era por un tema que tenía que ver con el déficit fiscal. Entonces dije, me lo puso ahora, acomodamos los números, y para el fin del periodo me dice que volvemos a la normalidad. Me lo contesta después de la pausa a ver si podemos volver a la normalidad o seguimos contribuyendo al déficit fiscal. Mire que se lo presté eso nomás. Vamos.